A reading Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. brothers and sisters. Hermanos, If you are guided by the si Spirit, los guía el Espíritu, not under the no están bajo el dominio de la ley. works of the flesh are Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, bursts of fury, rencores, acts of selfishness, rivalidades, dissensions, partidismo, sectarismo, occasions of envy, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. and the like. Y les I warn you, prevengo, as I warned you como before, ya les previne, that those who do such things que will los not que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, the fruit of the Spirit. el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Now those Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. if we live in the Spirit, Si vivimos por el Espíritu, follow the Spirit. marchemos tras el Espíritu. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Those who follow you, Lord, El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. man who follows Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. he is like a tree Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus ojos, whatever he does. y cuanto emprende tiene buen fin. El que sigue buen camino, Señor, tendrá la luz de la vida. Not so the wicked. Not No así los impíos, no así. they are like chaff. Serán paja que arrebata el viento. For the Lord watches Porque el over the Señor way of protege the el camino de los justos, the wicked. pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. My sheep hear my voices. Las ovejas oyen mi voz, dicen el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The Lord said, En aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. "These you should have done without Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. You are like unseen Hay de graves ustedes which people que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. to him and replied, Un jurista intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: hay de ustedes también juristas, you impose on que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Verbum Domini. Las tibi Christe.
There's a story of a man Hay una historia appeared to de un hombre attend mass. que After mass on the drive home solía ir a with his misa family, he a began to menudo. complain. Cierto día, cuando manejaba de regreso a casa con su familia, se empezó a quejar de cómo se vestían ciertas personas durante la misa, cómo la homilía del sacerdote era demasiado When home, larga, se quejaba del tráfico, del calor. En la casa se quejaba de que la cena del domingo no estaba lista cuando él la quería. when ready, Pero cuando estaba lista, and led his family in the blessing inclinó su cabeza y, of the meal. junto con su familia, bendijo Observed la cena. Su hijo observaba todo esto y cuando empezaban a disfrutar de su cena, el hijo le pregunta, papá, Did Jesus hear you when papá, we left church? Jesús te escuchó cuando salimos de la iglesia y te estabas quejando de la forma en que la gente se viste y la homilía del sacerdote. El padre, un poco incómodo, le dijo, sí, hijo, supongo que sí. Son persisted Su hijo insistió and asked, Dad, y le did dijo, Jesus papá, hear you when you Jesús te complained escuchó cuando te about the quejabas traffic del tráfico y and el that calor mom didn't have y dinner ready que when mamá no you tenía wanted?" lista la cena cuando tú la querías? Now stammered, El padre "Yes, ahora I guess he did." le dijo, tartamudeando, The son sí, continued supongo. to persist. El hijo "Dad, insistió. Jesus Y hears papá, you right now. Jesús te escucha justo Right ahora, now, when you led us ahora in mismo. Thanksgiving prayer Te escuchó before justo our cuando dinner." estabas His wife bendiciendo immediately replied, la cena antes de comer y el papá le respondió, por So the supuesto. son said, Así que el "Dad, hijo le dijo, which papá, words of yours ¿cuáles de did tus Jesus palabras believe?" creyó Jesús? My friends, we might be quick to judge Hermanos, and call this father que seamos rápidos de juzgar y llamar al But, padre my hipócrita. brothers and sisters, let Pero us be hermanos, careful, tengamos cuidado, because we may also be porque condemning también ourselves. podemos estar Remember condenándonos a what nosotros mismos. Jesus conveyed in Recordémonos Matthew's lo que gospel, Jesús "For as nos you expresó en el judge, Evangelio según Mateo, así como juzguen ustedes, serán juzgados. can we not easily be hypocrites at certain Pues times?" Now, hypocrite es muy fácil ser hipócritas en ciertas ocasiones. La palabra hipócrita es interesante, deriva del latín y el griego. Las dos significan pretense. ser un It's used actor o today, being a pretender. hypocrite means pretending to be Y hoy en something día you se want to utiliza queriendo decir que es be, or querer ser algo que uno no lo es, context, o en nuestro pretending to be contexto pious católico, pretender ser virtuous piadoso o when we virtuoso really aren't so. cuando no lo somos. And as we join Jesus today, Y como lo who hacemos, is como continuing the journey Jesús el día de hoy, chapter que 11, St. continúa Luke's el Gospel, peregrinaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, Pharisees' table with Jesus. ocupemos nuestro lugar en la mesa de los fariseos junto con Jesús. It's a tense dinner meeting, Es una emphasizing Jesus' cena tense tensa, relationship enfatizando la relación tensa de Jesús con las autoridades religiosas de aquella época, en este caso los fariseos. Now, Jesus' issue with the Jesús, Pharisees was el not problema de just Jesús con los that they fariseos no believed era lo que in the representaban. inspiration and Ellos creían authority of the en la Bible, inspiración y autoridad de la Biblia. believed in the supernatural, Creían believed en in Satan, lo sobrenatural, demons, creían en heaven and Satanás, hell, los the ángeles, el resurrection of cielo the y el dead. infierno y la So resurrección de los Jesus muertos. spoke harsh Así que words to the Jesús Pharisees les and the hablaba scholars palabras of the duras a law, los fariseos y los letrados, no por lo que profesaban creer, sino por oprimir al pueblo con sus reglas legales y religiosas imposibles, mientras que ellos no hacían nada para aligerar la carga de la gente. La ley exigía que la gente pague un diezmo por las verduras. Los fariseos incluían incluso hasta las plantas más ínfimas, medicinales. Ponían exigencias más grandes en la ley, cuando la ley más grande es la justicia y el amor, especialmente el amor a Dios. A los fariseos les encantaba recibir respeto de parte del pueblo en la sinagoga y en el mercado, a ir a las plazas con túnicas largas y recibir los saludos de las personas y sus felicitaciones, ocupar los primeros puestos en la sinagoga y el asiento de honor en los banquetes, a pesar que daban la apariencia de ser santos espiritualmente, a veces eran espiritualmente muertos, como los huesos de un cementerio. Según la ley judía antigua, cualquiera que tocaba un cementerio era impuro durante 7 días. Jesús está explicando
que muchos de los fariseos y letrados se volvían impuros a través del ejercicio de la hipocresía. Sus acciones sugerían que estaban llenos de virtud, sin embargo, sus corazones eran rígidos y de piedra. Este abismo entre lo que los fariseos predicaban y lo que practicaban fue descrito por el sacerdote jesuita Michael Sparrow. En la brecha de la piedad eran simuladores, simulaban, eran hipócritas. Por fuera mostraban piedad, pero por dentro eran duros. Como describe San Pablo en su carta a los Gálatas, hay 9 buenos frutos. Primero, el amor, alegría en nuestros corazones y el amor a Dios. Y la expresión de paz y paciencia y bondad y generosidad y fidelidad, mansedumbre y control propio, de lo cual todo San Pablo indica que si hemos de ser guiados por el Espíritu Santo, estos frutos del Espíritu quedan fuera de cualquier ley ritualística. Jesús se lamenta, como dice el Evangelio según San Lucas, se lamenta y expresa sus lamentos a los letrados y fariseos, como leemos en el Evangelio según San Lucas. Estos lamentos pueden ir dirigidos también a nosotros. Ay de ustedes, ay de nosotros, si somos hipócritas, si definimos la espiritualidad de los demás a través de estándares rígidos, intransigentes. Ay de nosotros si actuamos en nombre de Cristo y somos vistos y escuchados que nos servimos con humildad y amor, a menudo en la soledad y en el silencio. Y ay de nosotros si a través de nuestras acciones no aumentamos el bien común y el bien de toda la humanidad. Y ay de nosotros si no buscamos la justicia y la paz obtenida a través del amor al prójimo por encima de todo. Amor a Dios. Se trata del amor y la misericordia, siendo los frutos del Espíritu como lo delinea San Pablo. Estos frutos, en muchas formas, fueron expresados por un santo cuyo memorial celebramos hoy, San Calixto I, Papa. Es un santo muy interesante, pues sabemos muy poco acerca de él. Y lo que sabemos lo escribió más que nada su enemigo, San Hipólito. Tenía reputación de haber sido esclavo de una casa romana imperial. Parte de sus deberes en la casa era encargado de colectar fondos para el cuidado de huérfanos y viudas. De alguna forma, perdió los fondos, atemorizado, huyó de la casa, pero no llegó muy lejos, fue atrapado. Aparentemente se fue a prisión, pero fue liberado a petición de los acreedores con la esperanza que pudieran cubrir parte del dinero. Y aparentemente su fervor por realizar ese tipo de pagar ese dinero fue demasiado porque fue arrestado otra vez por limosnear en una sinagoga judía. En este momento fue condenado a trabajar en las minas y a través de la influencia de la querida del emperador fue liberado junto con otros cristianos más adelante. Y después de obtener su libertad, Calixto fue hecho superintendente en Roma que aún es llamado el cementerio cristiano, aún es llamado el cementerio de San Calixto. Probablemente ha sido el primer terreno propiedad de la iglesia. Más adelante, el Papa lo ordenaría como diácono y convirtió en su consejero. Después de la muerte del Papa, Calixto fue elegido Papa por voto de mayoría del clero y los laicos en Roma. Y después fue atacado virulentemente por el otro candidato que perdió, quien se estableció como el primer antipapa en la historia de la iglesia, y ese cisma duró durante 18 años. Es interesante, Hipólito es venerado como santo. Más adelante se reconcilió plenamente con la iglesia.
Hippolytus was very rigid. Hipólito era muy rígido y estricto en su adherencia a lo que él creía debía hacer, las reglas y regulaciones cristianas. La iglesia primitiva había sido muy dura con aquellos que cometían pecados de adulterio, asesinato y fornicación mortal. Hippolytus was enraged by the Hipólito mercy se enfureció por la misericordia showed to que the Calisto repentance mostraba a estos pecadores arrepentidos repent. cuando públicamente se He brought them arrepentían. back into communion Lo llevó de vuelta a comunión con la iglesia después de haber realizado cierta penitencia pública. Su misericordia también era igualada por su deseo de igualdad en los miembros de la iglesia. Manifestaba esto al aceptar matrimonios entre libertos y esclavos. Hipólito vio todo esto. Decía, su sometimiento a la lujuria y que reflejaba no santidad, sino perversión de parte del Papa. Lo que es interesante es que los dos hombres, con tan diferentes opiniones, los dos son considerados santos por la iglesia. San Calisto se reputa que murió como mártir en el año 223, pero no hay registro de qué tipo de martirio o quién lo ejecutó. Pero en muchas formas, San Calisto y San Hipólito dan ejemplo de las tensiones entre Jesús y las tensiones que Jesús tuvo entre los fariseos y letrados. La misión y mensaje de Jesús se trataba del amor, del perdón. Cuando los fariseos y letrados estaban en cercana unión con Jesús, a pesar de ello estaban distorsionados, eran legalistas, exigentes y rígidos. La política de Calisto enfatiza el fruto del Espíritu como enfatiza San Pablo. Demuestra el peregrinaje de la iglesia primitiva de buscar un equilibrio para preservar la misericordia de Cristo contra el ejercicio riguroso de la fe. Y la lucha entre Jesús y los líderes religiosos de la época cuando estaban con nosotros en forma humana es la lucha de muchas formas que se vivió en aquel entonces, que lo vivieron los santos San Calixto y San Hipólito, y hasta cierto grado que vivimos hoy en día. La sabiduría que podemos obtener del Evangelio según San Lucas es que necesitamos dejar atrás cualquier rigidez en nuestras vidas, ya sea manifestada propiamente o profesada a nosotros, que sea un obstáculo para entregar nuestros corazones a Jesús. Estar dispuestos a someternos a Dios en humildad, nuestro amor y nuestra dependencia de Él por todo lo que somos, todo lo que podemos ser y todo lo que debemos ser como hijos de Él. De lo contrario, podemos estar en peligro de estar en la categoría con los fariseos y los demás, con aquellos que son simuladores de la fe.